A veces uno se topa con cada sorpresa en la vida, dice un refrán, la vida da sorpresas y sorpresas te da la vida. Esta es una de ellas y es de la que vamos a hablar. Pensamos que cuando la iglesia se hace más mundana, se hace más complaciente con lo que el mundo quiere, la gente se va a afiliar más a ella. Y entonces, pues la gente va a acudir más porque es una iglesia complaciente. Eso pensamos a veces nosotros e incluso los líderes también piensan esto. Pero también tenemos algo, los católicos, que se llama sensus fide, lo dijo el Papa Francisco, el sentir de la gente. Y eso es lo que realmente está pasando el día de hoy. En Alemania, la Iglesia Católica se ha vuelto mundana, no toda, pero la gran mayoría, al grado caso de querer apoyar, aplaudir todo lo que tenga que ver con el mundo, todo. Eh, Buscar incluso exaltar el pecado a lo divino, o por explicarme mejor, convertir el pecado en gracia y la gracia convertirla en pecado. Han querido convertir la iglesia de Jesucristo en la de Satanás. Una iglesia donde se permita todo lo que Satanás quiere. Eso es la verdad. La iglesia alemana ha sido mimada hasta por el Vaticano, porque no hay quien les pare en seco, no hay quien les ponga un freno, no hay quien les diga nada. Son cismáticos por excelencia. Ellos han venido reformando, siguiendo los pasos de su antecesor Lutero, para de una forma u otra desmantelar, acabar con todo lo que la iglesia ha hecho. Han atacado al magisterio, han atacado la tradición de la iglesia y también han atacado las escrituras. Estos obispos que siguen estas doctrinas son obispos de Satanás, porque quieren convertir la iglesia en una sinagoga. ¿Y qué creen? Uno piensa que la mayoría de gente va a correr con ellos, porque es claro, por ejemplo, ellos quieren bendecir el pecado. De hecho, lo van a hacer. Ya lo están haciendo, pero lo van a hacer públicamente el día 10 de mayo. Van a dar bendiciones en sus iglesias del pecado. Y ellos quieren, pues, complacer a los adeptos, a los creyentes, a los fieles. Y uno dice, no, pues, esta iglesia va a agarrar mucha popularidad. Pero no. Te topas con cada sorpresa. La gente está huyendo. La gente está corriendo de la iglesia. Se está yendo en masa. Hay un éxodo en la iglesia alemana. ¿Por qué? Porque los católicos no somos tontos. El pueblo no es tonto. Sabe que la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús, que es la iglesia católica, no es de este mundo. Es el contrapeso de este mundo, pero no es de este mundo. El mismo Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, también cuando lanzó la oración preciosa al Padre, te pido por ellos, por los que creen en mí, los que van a creer por su palabra, ellos no son de este mundo. Están aquí, pero no son de este mundo. Si la iglesia deja de ser el contrapeso a los poderes de este mundo, pierde su esencia. Esto es lo que está pasando en Alemania. Y en vez de agarrar más gente, huyen, se van. ¿Y sabes por qué? Los mismos fieles de la iglesia alemana están considerando a la iglesia alemana como una organización de delincuentes. Eso es lo que es la iglesia alemana. Una organización de delincuentes donde pactaron con Satanás, pactaron con el delincuente de delincuentes, pactaron con el asesino.
Una cosa que tenemos que saber es que la iglesia alemana, bueno, en Alemania, la iglesia católica y la protestante, pero vamos a hablar de la católica, es de las más ricas a nivel diocesano del mundo. Porque los fieles que están, bueno, todos los que somos católicos en Alemania, tienen que pagar un impuesto sí o sí. O sea, de su salario, de sus ingresos, les quitan un impuesto de a fuerzas, como un tributo, como la renta rústica o lo que se paga en tu país, ¿no? Los impuestos. Pues un impuesto va para la iglesia sí o sí. Es decir, recibe muchos millones de euros al año la iglesia alemana. Muy rica. Y los fieles están viendo que son unos delincuentes que solamente se quedan ahí para vivir de los fieles. Y aunque ellos quieran complacerlos, por eso quieren complacerlos en todo, para que no se les acabe el negocio. Esa es la realidad de la iglesia alemana en estos tiempos. Esa es la iglesia alemana. Y la gente está huyendo. Pero vamos a entender una cosa. Estos delincuentes, estos herejes, estos apóstatas, tanto obispos como sacerdotes, culpan a la doctrina y a la tradición de la iglesia de sus fracasos. Fíjate el cinismo, fíjate la maleza, fíjate lo diabólico de estos padres y de estos obispos. Culpan a la iglesia católica, a la tradición, culpan a las magisterio de la iglesia de que la gente los considere a ellos como delincuentes. Y es donde ellos se quieren sacar para decir, bueno, es que porque la iglesia romana, la iglesia universal no cambia, la gente se está yendo de nuestra iglesia. No, señores, no es por eso. Es por su maldad. Es porque ustedes ofrecen la doctrina de Satanás en los templos de Jesucristo. Vámonos a ver el artículo para que veas donde vamos a analizar este punto importante. Sacerdote alemán que bendecirá parejas. Aquí está, no te lo digo por la censura. Y te lo selecciono. ¿Ya lo viste? Ya. Dice estar atónito por el número de fieles que dejan la iglesia. El hecho de que incluso los creyentes comprometidos en las labores eclesiásticas estén dando la espalda a la iglesia le deja atónito, triste, dijo el martes el padre Hackman en una entrevista concedida al portal Kirche Leben. El sacerdote aseguró que es difícilmente soportable que tantos no pueden o no quieren seguir con nosotros. Dice el padre, continúa pues. Solo en los 3 primeros meses del año, más de 3.500 personas de la llanura de Münster, una de las 3 regiones de dicha diócesis alemana, han abandonado la iglesia. Según información de la WDR, en Alemania, aquí es lo que te decía, ¿no? En Alemania la ley obliga a que la gente esté afiliada oficialmente a la confesión religiosa a la que pertenece, lo cual facilita saber el número de altas y de bajas. El gobierno cobra un impuesto del pueblo alemán, por lo tanto tiene que saber a qué religión está afiliada. Y esto facilita que se lleve una contabilidad más precisa de los fieles. Por eso podemos adquirir a estos datos. Organizaciones de delincuentes. El DAM advierte
que la iglesia es vista por los que se van como una organización de delincuentes. No es vista como una organización de delincuentes solo por ellos, también por nosotros. Ellos son unos delincuentes, son unos me equivoqué, rapaces que se la pasan nada más viviendo del pueblo, complaciendo al pueblo. Vamos a ver por qué no. Pero fíjate una cosa, el despertar del pueblo, el census pide, el pueblo ya lo está viendo, que no son los verdaderos discípulos de Jesús, que son lobos con piel de pastores, con mitra, con sotana. Esos son esos sacerdotes alemanes. Vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo, ¿no? Dice que los fieles de Alemania consideran a esas iglesias como una organización de delincuentes a la que ya no quieren apoyar. Aquí es donde empieza el cinismo de este cura. Las razones que a menudo llevan a una ruptura con la iglesia son los puntos críticos que han estado sobre la mesa durante mucho tiempo, como el tratamiento de los abusos, la cuestión de la justicia de género y la moral sexual de la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia sobre estas cuestiones, fíjate, aquí es un punto importante y lo voy a señalar. Aquí. Voy a señalar todo este parrafito. Para que si tienes oportunidad, deja ver si lo estás viendo bien en la pantalla. Y si lo estás viendo bien, léelo por favor. Fíjate lo que dice este parrafito. Las enseñanzas de la iglesia sobre las cuestiones que mencionamos, ¿no? Moralidad sexual, abusos. Aquí está en arribita, la cuestión de género. Sobre estas cuestiones ya no tiene nada que ver con las convicciones que del entorno social en el que viven los fieles, explica Hageman. Por lo tanto, la decisión de irse ya no es una gota que ha hecho rebosar el barril, sino que hay un cubo entero, menciona, ¿no? Para este sacerdote, el éxodo de los antiguos miembros de la iglesia es teológicamente, prácticamente una catástrofe, porque significa que en la iglesia no hay justicia en su misión de darle a la gente un testimonio de Dios. Por lo tanto, según él, los cambios son definitivamente necesarios en los grandes temas, es decir, cree que la iglesia debe adaptar sus enseñanzas, no a lo que la Biblia y la tradición y el magisterio indican, sino a lo que la mayoría social cree. Aquí es prácticamente donde está la trampa. Aquí. Este respetadísimo sacerdote dice que las personas se van de la iglesia porque o los consideran como delincuentes, porque por los temas que mencionó, ¿no? No los voy a decir tan explícitamente por la censura, pero es porque no les cumplen sus caprichos a ellos. Porque la iglesia no acepta el pecado, porque no da el tratamiento correcto a los abusos de los sacerdotes, abusos sexuales, y porque la moralidad sexual no la modifica la iglesia. En pocas palabras, él y todos los demás suponen que la iglesia debe cambiar, que la iglesia debe ser adaptable a las circunstancias, que la iglesia debe de ser como el pescadito que se adapta a las corrientes marinas. Eso debe ser la iglesia para ellos. Y el cinismo está
e inculpar a la iglesia de todo lo malo. Fíjate la mezquindad de estos alemanes. Pero lo curioso es, a ver, si ellos son los formadores, los reformadores, perdón, los liberales, los que abrazan, los que apapachan, los que consienten todo, ¿por qué no llega más gente a su iglesia en vez de huir? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en vez de llegar más personas se están yendo? ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, mis hermanos. Ellos son diabólicos con sotana y la gente lo está viendo. Por eso no los llena su doctrina. Son falsos. No los llena. Y la gente buscamos la sana doctrina. Te guste o no, el ser humano tiende a buscar a Dios. Tiende a buscar el bien. Aunque a veces nos equivocamos, pero tiende siempre a buscar el bien. Y si estos son hijos del demonio, ¿qué bien pueden dar? Nada. No pueden dar nada. Este sacerdote dice que la iglesia debe adaptarse en todo a lo que la mayoría cree, porque las circunstancias de la vida cambian. Y si cambian, también debe de cambiar la iglesia. Y eso es una total herejía. La iglesia no debe cambiar nada. No tiene la facultad para cambiar nada. La iglesia solo es custodia. Y ahorita lo vamos a explicar. Bueno, al mismo tiempo, dice aquí, este cura dice, ¿verdad? Al mismo tiempo la iglesia debe seguir siendo un hogar para aquellos que representan una imagen más conservadora de la iglesia. Concede el Dean en Münster, aunque pues, no explica cómo puede estar o cómo pueden estar en la misma iglesia aquellos que creen lo que la iglesia ha enseñado siempre y los que desean que cambie prácticamente todo. ¿Cómo vamos a poder estar en la iglesia los que quieren o tienen la sana doctrina? ¿Y cómo van a estar en la iglesia los que quieren despedazar y cambiar todo? Esa es una incoherencia y la gente lo está viendo. Él mismo afirma que nunca se ha planteado él dejar la iglesia, pero que a veces se sorprende pensando en el tiempo que le queda para jubilarse. Bueno, esto es una palabra del sacerdote, ¿no? Hablando de la doctrina de San Pablo, él es párroco también, aparte de ser el encargado de la catedral. Dice que él va a participar el 10 de mayo en la campaña nacional de Heiburgweit. Esta campaña va a ofrecer un servicio de bendición para parejas, ya sabes, en sus iglesias. A pesar de la prohibición de la congregación para la doctrina de la fe. Según declara, no lo hará por razones estratégicas. Por ejemplo, para evitar que la gente abandone la iglesia. Más bien quiere dar públicamente una imagen de lo que es Dios. Dios ama a la gente y en bendición quiere estar cerca de la gente, indica. Bueno, tú te das cuenta, no ocupas tener mucho estudio para darte cuenta la estupidez que están hablando estos alemanes y por eso la gente huye. Para no perdernos tanto, vamos a aclarar unos puntitos ya para dar fin a este video. La gente está huyendo de ellos porque los ve que son unos lobos rapaces, en primer lugar. La gente está huyendo porque los ve que son hijos del diablo, porque los ve que ellos están a favor del pecado. No nos hagamos de la vista gorda, hermanos. Perfectamente sabemos distinguir el bien del mal. Es en base a lo que nos va a juzgar Dios.
Si no sabes distinguir tú lo blanco de lo negro, entonces tienes un problema mental y por eso Dios no te va a juzgar, pero a Él no lo vas a engañar. Y estos alemanes van en contra de la iglesia, quieren cambiar todo, todo, quieren destruir todo, cambiar incluso las escrituras. Y ellos piensan que con eso van a atraer gente, pero le salió el tiro por la culata. La gente huye, la gente se va, porque ve que esa iglesia no es la verdadera de Cristo. Ahora, la iglesia, también vamos a verlo en otro video, porque un cardenal nos lo explica muy bien. La iglesia no es la encargada de cambiar la fe. Eso lo dejo bien claro aquí para que entiendas por qué doy esta noticia. La gente huye porque algo huele a azufre en la iglesia alemana. Pero déjame te aclaro este punto. La iglesia no es la encargada de cambiar la fe, solo la custodia. La fe, la doctrina, las bases de la iglesia están en Jesucristo. Y en ningún momento la iglesia va a contradecir a Jesucristo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros no seguimos a un papa fundador. Los papas tampoco siguen a otro papa. Seguimos a Cristo. Pedro siguió a Cristo. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo dijo con fuerza el primer papa. ¿A dónde va a ir la iglesia? Y solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y estos chacales alemanes están diciendo que la gente se va porque no hay cambios en la parte fundamental de la iglesia. Son unos malditos mentirosos. La gente se va porque ya descubrió la calaña, la falsedad, la iglesia de Satanás que se esconde en estos obispos alemanes y estos sacerdotes. Esa es la verdad. Yo estoy consciente que si nosotros también en nuestra iglesia vemos ciertas burradas aquí en México o donde tú vivas, también nos vamos a ir. Los que de veras aman a Jesús dicen, no, esto no me llena, vámonos, no, esto no sirve. Si yo en mi parroquia veo que se bendice el pecado como lo van a hacer en Alemania, yo también me fuera. No me fuera con las sectas protestantes, no. Pero sí me fuera con una parroquia que no hiciera eso. No, eso no se puede. No se puede concebir. El pecado y la bondad no pueden convivir ni dialogar. Jesús nunca se la pudo llevar bien con los fariseos ni con los maestros de la ley, porque les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Les llamó hijos de Lucifer, hijos del diablo. Los llamó mentirosos, los llamó raza de víboras. Y nunca se la pudo llevar bien con ellos, porque ellos estaban en el pecado, Jesús en la gracia. Las tinieblas no pueden convivir con la luz, porque una vez que llega la luz, desaparecen las tinieblas, huyen. Entonces, esta falsa iglesia que quieren fundar los alemanes, quieren promover los alemanes, esto es lo que va a causar que la gente se vaya, que la gente los deje por falsos, porque no es lo que Jesús nos mandó, no es la sana doctrina. Ojalá y te sirva, sobre todo también para que tú veas en tu iglesia, en tu parroquia, cómo se están dando las cosas y sepas que aunque nosotros nos extraviemos de una parte u otra, buscamos el bien y la gente no es tonta, no la vas a poder engañar con palabrerías. La gente perfectamente sabemos cuál sacerdote, cuál iglesia, cuál parroquia está hablando como Dios. ¿Tú crees que nosotros no vamos a saber la diferencia entre la misa tridentina? Bueno, los que estudiamos, ¿no? No vamos a saber la diferencia de la misa tridentina a la misa normal, a la que es posconciliar. El día que tú vayas a una misa tridentina, aquí ya pasamos 2, te vas a enamorar de esas misas. Vas a decir, wow, yo quiero ir otra vez.
¿Por qué? Porque son las misas que Jesús dejó. Son las misas de los apóstoles. Es la misa que por más de 1500 años la iglesia celebró. Se puede decir, es el culto que a Dios le agrada. Por eso te vas a enamorar. Si de veras amas a Dios. Pues ¿cómo no vas a distinguir? ¿Tú crees que si ves en tu parroquia a una mujer con ornamentos dando la Eucaristía como sacerdotisa, te vas a sentir tú a gusto? No, no, definitivamente no. Si amas a Jesús, no. El que ama obedece. El que ama entiende. Y nosotros tenemos que obedecer a Cristo. El Papa tiene que obedecer a Cristo. Si no lo obedece, entonces está mal, sea quien sea. Ojalá y te sirva sobre todo para que te prepares, porque esto apenas empieza, mis hermanos. Y la opinión de estos alemanes, no pienses que solamente se queda ahí. Bélgica, Estados Unidos, México, tiene parte también. O sea, ese es un cáncer que apenas se está viendo en Alemania, pero que está regado por todo el mundo. Hasta pronto, bendiciones.